amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hemos terminado recientemente una serie de vídeos que hemos titulado El Consejo de los Nueve. Esa serie habla de los dioses egipcios de Heliópolis, la Eneada. Y lógicamente, al ser muy intensos, al hablar de dioses, entre comillas, porque ellos no se consideran dioses, sino la expresión de los 9 principios universales. Pues toda esta serie ha generado una serie de inquietudes. Y lo que me dispongo ahora es a contestar un mail y 2 o 3 llamadas que he tenido. Porque digamos que nuestra intención es crear una conciencia nueva, basado esa conciencia en arquetipos o en ideas innovadoras. ¿Por qué? Pues porque las que hemos tenido hasta ahora, los viejos paradigmas o las filosofías, no han funcionado, tal y como está el planeta. El primer mail habla de el concepto de Jesucristo. Yo no soy religioso, pero tengo que contestarlo porque seguramente en el Consejo de los 9 se habla de que un planeta que se llama Jubei o Jova o Jehová, su representante compenetró a el Nazareno hace 2000 años. Esto es lo que decía el testimonio de Andrija Pujaris. Y me preguntan sobre ello, por tanto tengo que contestar porque ha habido varias inquietudes. Y luego, ayer y hoy, me están llamando mucha gente muy preocupada, muy, digamos, triste. Yo también lo estoy. ¿Por qué? Porque los talibanes han invadido, han conquistado Afganistán. Y por tanto viene un régimen de terror que tiene una gran base teológica o ideológica religiosa del pasado. También me dispongo a contestar estas inquietudes. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me parece a mí? Y lo voy a unir. Voy a hacer una especie de galimatías esotérico y psicológico e incluso histórico, a ver qué sale de todo esto. Porque no creo que... Ya sé que ahora está de moda hacer vídeos cortos de 10 minutos, pero nosotros no tenemos que figurar ni conquistar un ranking de visitas, no. Nosotros, sobre todo, somos docentes, es decir, nos gusta aprender, nos gusta enseñar lo que hemos aprendido para comunicarlo a los demás. Bien, voy a leer el email que habla del concepto de Jesucristo. ¿Vamos allá? Distinguidos señores, he visto su serie de vídeos sobre el Consejo de los 9. Me han gustado mucho, pero en ellos afirman que el Nazareno fue compenetrado por un ser del planeta Juba o Jubei o Jova, según se hable en español o en inglés, que ustedes identifican con Quetzalcóatl. Pero acabo de leer un libro de Bitconovi titulado 170 horas con extraterrestres, y en dicho libro se afirma que Jesús fue un ser del planeta Apu, incluso que en su tiempo fue también el propio Moisés. ¿Quién dice la verdad? ¿Ustedes qué creen? Muchas gracias y sigan con su trabajo. Realmente nos ayuda mucho a comprender la realidad paranormal. Lo firma Regina Fernández. Y entiendo que es de Brasil, me parece. O si no de Brasil, de Uruguay, porque no me pone país, pero creo que algo me indica al respecto. O en el email ponía la terminación en este sentido. Bueno, la pregunta es interesante. No sé si conocéis el libro. Si alguno tiene interés nos lo puede pedir, porque seguramente yo lo tengo y creo que se puede encontrar electrónico. Es interesante lo que cuenta. De ese libro sacamos un pequeño vídeo hablando sobre el homenaje a Frei Sedo, hablando de cómo los extraterrestres en la zona de Perú, estos de Apu, habrían venido a curar un niño que se había despeñado, que se había caído por unas rocas y tenía lesiones. Y estos seres lo curaron. Y los nativos de aquella zona, en la zona selvática de Perú,
los consideran dioses, los consideran benefactores de sus tribus. Bien, querido amigo, o querida Regina, perdón, vamos a ver, yo creo que habrá, que yo recuerde así de memoria, unas 15, si no 20, testimonios de distintas civilizaciones canalizadas o informadas por contactados, por gente que ha tenido algún encuentro que otro, bien sea de las Pléyades, de Alfa Centauro, de Orión, de Apu, como en este caso. En todos esos casos hablan de que estas entidades sean de las civilizaciones, unas 12 o 13 que yo recuerde, no solo la de Andrija Pujaris, que vendrían del planeta Hubei, sino otras tantas, pretenden haber encarnado en la Tierra a un personaje que era de su civilización y que era Jesucristo, o bien haber compenetrado o ayudado a Jesucristo. Todos quieren el, digamos, liderar o, digamos, atribuirse el patrimonio de la canalización hacia Jesucristo, de la instrumentalización de Jesucristo, o de que Jesucristo fue un instrumento de su cultura y de su ciencia. Yo recuerdo 12 o 13, o sea que no sé quién dice la verdad, probablemente ninguno, pero vamos allá. Yo me quedo con Andrija Pujaris del Consejo de los Nueve. Ese no es el problema, amigos. El problema es que cuando teníamos la asociación cultural y conectábamos con todo el mundo latino, con miles de personas, en cada sitio pretendía haber un contactado que había sido Jesucristo o conocía a otro que había sido Jesucristo, de tal manera que en la asociación nuestra cultural, yo creo que dataríamos unos 6 o 7 Jesucristos, más o menos en distintas latitudes. Tengo amigos que lo localizaron en Almería, otros en Barcelona, otros en México. Incluso he escuchado contactados que lo tienen localizado, uno en México, otro en Bariloche, otro en otros sitios. Es decir, el concepto Jesucristo, digamos que es muy apetitoso para ser instrumentalizado o ser utilizado o ser atribuido o atribuírselo un contactado, un iluminado, una civilización extraterrestre, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Pues simplemente porque Jesucristo todavía está vivo, todavía tiene fuerza y es un elemento que está en nuestro inconsciente grabado a sangre y fuego. Pero claro, hay que plantearse algo. Imaginaros unos seres que vienen de otro universo o de otra galaxia. En muchos casos, cuando se les ha preguntado en los testimonios que si conocen a Jesucristo, no lo conocen. Es más, no hace falta irse al universo conocido o distante o a tantos años luz. En cualquier selva que tengamos en la zona de Borneo o de Brasil, aunque ya están casi todas, digamos, visitadas, pero todavía no conocen a Jesucristo. Jesucristo es un fenómeno tribal, es decir, de una tribu, de un grupo que se llama los judeos cristianos. Y como consecuencia también, y por influencia de las bases históricas o las bases religiosas, los musulmanes también tienen a Mahoma, que bebió en la fuente bíblica. Es decir, que Jesucristo, de una u otra manera, después de 2000 años sigue vivo. Y además sigue con una especie de etiqueta de ser hijo de Dios y ser poderoso. Por eso aparece. Claro, imaginaros que yo tengo que dar un salto de conciencia para aceptar que unas entidades que vienen del espacio no conocen a Jesucristo. Es muy difícil, porque me han educado en la fe católica y llevamos 2000 años de adoctrinamiento. Entonces lo que hace mi inconsciente es fácil. Digo, bueno, pues le pongo a Jesucristo con una túnica, pero con antenas, o digo que es un extraterrestre. Si vais en la red, tecleáis en la red Jesucristo un extraterrestre, tenéis miles de páginas que intentan vincular a Jesucristo con el fenómeno extraterrestre. Yo conozco grupos que todavía promocionan esa idea. Jesucristo no desaparece, pero claro, tenemos que entrar en una era nueva. ¿Y cómo lo hacemos si seguimos atados a los dogmas antiguos? Probablemente con conocimiento. La mejor manera no es desacreditar a un personaje o a otro, sino hablar de la historia, hablar del conocimiento que tenemos. Me habéis dicho también, y asistimos ahora a la salvajada, a la barbarie de los talibanes.
Estos señores a los homosexuales le cortan la cabeza. A las mujeres que aun siendo violadas o forzadas, las consideran adúlteras, las apedrean en público. No dejan estudiar a las mujeres, no les dejan hacer ejercicio, tienen que ir tapadas de arriba abajo, y es una regresión más allá de la Edad Media. Y claro, me preguntáis por qué ocurre esto. ¿Cómo lo consienten las entidades superiores? Pues amigos míos, existen porque existe Mahoma. Claro, algunos musulmanes de buen parecer me dicen, ¿y qué tiene que ver Mahoma, que era un gran profeta, con los que están utilizando mal su conocimiento? No, 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 no. Existe un personaje que todavía después de 1500 años, más o menos, algo menos, lógicamente, está vigente. Y yo digo, ¿qué demonios pinta la filosofía de este señor o este profeta? En todo caso, nunca en plan peyorativo, no voy a hablar mal de él en absoluto. ¿Qué pinta dirigiendo de forma ética, moral, cultural y espiritual los destinos de unos señores que han pasado ya 1500 años y que estamos en la era y en el siglo de Acuario o en la era de Acuario? Pues lo tenemos vigentes, y mientras tengamos vigentes los hábitos, las costumbres y la ética y la filosofía que inspiró este personaje, pues lo vamos a continuar haciendo. Pero claro, imaginaros, por ejemplo, Mahoma, en su derecho o no, haciendo bien o mal, hizo una guerra desde Medina hasta la Meca para conquistar y reivindicar su filosofía. Y ahí hubo muchos muertos. Pero a eso se le llamó la Guerra Santa. Y por tanto, está legalizada desde el punto de vista ético-moral. Y esa Guerra Santa se traslada al siglo XXI y puede haber una Guerra Santa, como seguramente la Cruzada o la Yihad, hablan estos seres de justificar que un señor de hace 1500 años esté vigente ahora. Esto es lo que es anacrónico. Y como ese modelo no se ha modificado, pues siguen haciendo las mismas barbaridades. Quizá en su tiempo Mahoma lo que hizo fue justificable, no lo sé, pero ahora no. Ahora estamos en el siglo XXI, pero no hemos conseguido superar eso. De la misma manera, queridos amigos, Jesucristo, que es el modelo judeo-cristiano, también está vigente, pero este es más viejo. Hace 2000 años él dictó dictó a través de su testimonio. Para algunos no existió, pero bueno, el mito o el personaje dictó una forma de comportamiento, unos valores éticos que generó 2000 años de cultura y además creó una casta sacerdotal. Y esa casta sacerdotal, como son seres humanos, son imperfectos y se produjeron inquisiciones, guerras santas, barbaridades en nombre de el Hijo de Dios. Está vigente, y mientras nuestro inconsciente acepte que dirija nuestra vida un personaje del siglo XVI o un personaje del siglo I, pues seguiremos atados a unos dogmas y no podremos saltar al concepto de Acuario, donde están tocando a la puerta entidades extraterrestres. Por eso, querida Regina, lo que tú me preguntas tiene sentido en la medida de que todavía se retroalimenta la figura de estos personajes. Bien. Con todo el respeto, y como he dicho muchas veces, Jesucristo fue un personaje que seguramente, condicionado por su tiempo, hizo bien o hizo mal, no lo sé, pero yo tengo que vivir con mi vecino, con mis hijos, y no con Jesucristo. Y además es un personaje que no tiene que ver nada con la realidad. Lo que se crea de los maestros, llámase así, son mitificaciones peligrosas. Se han mitificado sus actuaciones. Y lo que después de 2000 años nos están vendiendo, voy a utilizar Jesucristo por el contexto judeo-cristiano. Puede ser Buda, puede ser Mahoma, puede ser otro. Lo que nos están vendiendo es el mito, no la realidad. La realidad quizás sea más sencilla, más normal. Que Jesucristo seguramente actuó positivamente, sin ninguna duda. Pero que tenga que regir mis destinos ahora y que sea el modelo ético. No, los modelos éticos, espirituales y filosóficos que se emplean ahora y que están basados en las filosofías de los maestros antiguos han fracasado. Nuestra humanidad está peor que nunca.
Por tanto, no podemos reivindicar aquellas fórmulas que nos han llevado a este momento. Técnicamente hemos avanzado, pero espiritualmente no. Y técnicamente es un avance peligroso, porque tenemos artefactos atómicos o biológicos para destruir el planeta. Por tanto, no me vale citar aquellos antiguos. Y en ese sentido, como está vivo, como en mi memoria, en mi inconsciente está vivo, hago que, para no entrar en contradicción con ese inconsciente y siguiendo el espíritu de manada, pues hago que sea válido ante la puerta del extraterrestre que viene del espacio no quitar a Jesucristo. Y de hecho, como hemos visto en otros vídeos, las entidades del espacio leen tu cerebro enseguida y si en ti ven que dentro de ti existe Jesucristo, ellos lo reproducen con una imagen mental, que eso es una hipnosis barata, lo hace cualquier hipnoterapeuta, ¿se entiende? Por tanto, muchas civilizaciones o muchos contactados o muchas canalizaciones les es imposible prescindir de Jesucristo. Y si no prescindimos de Jesucristo, de Mahoma, de Buda, seguiremos haciendo actuaciones dogmáticas, incluso salvajes en algunos casos, de una filosofía de personajes que vivieron hace 1000 años, 1500 años, 2000 años. Esta es la historia. Y no sé si respondo al tema de los talibanes, pero son personajes que viven en el pasado y actúan de acuerdo a la justificación y la lógica de su profeta del pasado. Y lo mismo pasaría con los cristianos si es que reivindicamos una filosofía de un supuesto hijo de Dios con su filosofía antigua. Bien. Quizás alargue un poco el vídeo, pero quiero dejar esto claro. Mi concepción no significa que tenga que ser la vuestra. Y además yo respeto a cualquiera que quiera su religión. Como dice Billy Mayer, un contactado suizo de quizá el que más contactos, los mejores contactos que ha habido, se ponen en duda como en todos los casos, él dice que los extraterrestres de Pléyades le dijeron que no avanzábamos a causa de las religiones, que las religiones es un peso moral que no nos deja avanzar. Yo he estado en un grupo sectario hace muchos años, cuando era un chaval. Comportamiento sectario era el maestro que teníamos decía o estáis conmigo o estáis contra mí. Total que no había manera, tenías que estar sometido a lo que dijera el maestro. Y todo el grupo de alrededor, con el comportamiento gregario y de sumisión al espíritu de manada, en el espíritu de manada dice que tenemos que tener un caudillo, un líder que es el más guapo, el más fuerte, Superman, o Jesucristo, otro, ese es el más fuerte, y todos los demás nos vamos poco a poco a imitarle. El espíritu de manada está en la naturaleza, y el ser humano todavía no tiene evolución para salir de ese modelo etológico, para liberarse del concepto de manada. Y además el comportamiento gregario es que si estamos 20 y 15 a hacer una cosa, los otros 5 terminan haciéndola. Comportamiento gregario que mueve las masas hoy en día y no nos deja racionalizar las cosas. Como decía mi maestro de entonces, me acuerdo que tenía yo una compañera que había hecho un trabajo maravilloso de divulgación a todo el mundo, pero un día se le presentó ante el maestro diciendo, ha surgido un profeta o un iniciado en la India, creo que era Sai Baba, no juzgo a Sai Baba tampoco, y por tanto hay que considerarlo. Fue excomulgada del grupo instantáneamente. ¿Por qué? Porque el maestro no podía tolerar que ningún otro maestro le quitase el protagonismo. Además, este hombre se arrojaba
digamos, el poder de mandarte a la segunda muerte, que es decir, te quitaba el espíritu. Y claro, cuando una persona venía de un grupo y decía, este le mando a la segunda muerte, era un apestado para el resto de los que estábamos allí. Eso es gravísimo. Eso es un condicionamiento gravísimo que era aceptado por nosotros porque teníamos espíritu gregario o espíritu de sometimiento a la manada. Este hombre te mandaba a la segunda muerte, ni más ni menos, no se andaba con chiquitas. O bien, si alguna persona se descarriaba un poco, hacía comunicar a toda la gente que ese señor estaba poseído o pilotado, ese era el nombre que decía, poseído por el mal, y era otro apestado que estaba en el grupo. Comportamientos fanáticos, sectarios, que se dieron también en el caso antiguo, en el tiempo de Jesucristo o de Mahoma, o en el de Buda. Es decir, lo que no se puede evitar es que con independencia del personaje que estuviese, la gente que le sigue tenga un comportamiento gregario, porque significa incultura. Voy a traeros ahora unas notas de un personaje que se llama Celso. ¿Con qué objetivo? No de destruir la imagen de Jesucristo. Insisto, creo que fue una persona que actuó seguramente de acuerdo a su programa kármico o su programa cósmico, me da igual. Hay dos formas de entender esto. Históricamente Jesucristo no tiene ningún o muy pocos testimonios históricos, como que existió. Existe el texto de Flavio Josefo de la Guerra de los Judíos, donde hay un parrafito que habla de que en aquel tiempo, un hombre sufrió cruz y demás. Hoy se sabe que ese texto fue manipulado. El original no tenía, estaba interpolado. Esta es la palabra según los teólogos. Históricamente, por tanto, la figura de Jesucristo es muy cuestionable. Yo creo que sí existió, yo creo que sí. Y creo que fue un patriota de su pueblo y una persona que probablemente entendió las cosas de una u otra manera. Pero para analizar su figura y probablemente para dejarle donde está con respeto en el tiempo histórico y empezar un nuevo ciclo, tenemos que contar otra forma de ver a Jesucristo. Primero, según Celso, un filósofo del siglo II, muy próximo a los testigos, a la segunda generación de testigos que estuvieron con Jesús, y un filósofo que era un hombre de ciencia, escribe unos textos que están en la red, lo podéis ver, sobre los cristianos, un texto que habla de, digamos, las prácticas que en ese momento, entonces los cristianos estaban cogiendo una gran fuerza en el imperio, y Celso habla de contra los cristianos. En ese texto es demoledor, porque presenta y primero pregunta, oiga, ustedes no se cierran en banda, díganme, explíquenme. Pero claro, aquellos primeros cristianos eran un poco cortos. En la fe primera de los cristianos, para entrar como cristiano solamente se requería fe, no inteligencia. Y por tanto, no se criticaba nada. Cuando yo estaba en el grupo sectario, solo se leían los textos de este personaje, porque si tenías la osadía de presentar otras opciones de otros personajes, eras excomulgado. Aquí en el tiempo antiguo, como solo se pedía fe, podía entrar cualquiera. Y por tanto, eran gente muy primitiva, que no tenían espíritu crítico. Y Celso les dice, oiga, es que ustedes son digamos, la casta más baja que existe en Galilea. Eran pescadores, que eran una casta social de poca cultura. No sabían leer ni escribir, por supuesto, pero además no se cuestionaban muchas cosas. Y siguieron a este personaje, sin preguntarse por qué o cómo. Celso es un filósofo, un hombre de ciencia, un hombre de reflexión. Y en su texto ataca a la figura de Cristo, figurando que está delante de él, y ataca a los cristianos, pero también le respeta. También dice, oiga, hay gente de buena voluntad entre ustedes, pero explíquenme. No consigue explicaciones. Lo que voy a presentar son 3 o 4 cositas, porque el texto es muy largo. Celso contra los cristianos es muy largo, lo podéis sacar en la red y si no nos lo pedís, de cómo ve un filósofo del siglo II al supuesto hijo de Dios, que para él no es hijo de Dios. Además, para Celso, Jesucristo era un ser bajito y feo. Y esto es muy delicado, porque tenemos la figura de que Jesucristo era alto, rubio, con ojos azules, bello,
pues según el testimonio de los seres que prácticamente en la segunda generación convivió con él, no era así. Era un judío clásico. Y además las últimas investigaciones del supuesto rostro de Jesús, de acuerdo a la concepción antropomórfica de cómo eran los judíos en aquel tiempo, pues presenta a un Jesucristo de pelo corto, moreno, bajito y, según Celso, feo. Por tanto, ahí empieza a romperse el tema. Bien, vamos a ver lo que dice Celso. Hay una raza nueva de hombres nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, asociados entre sí contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, universalmente cubiertos de infamia, pero autoglorificándose con la común execración, son los cristianos. Mientras las sociedades autorizadas y organizaciones tradicionales se reúnen abiertamente y a la luz del día, ellos mantienen reuniones secretas e ilícitas para enseñar y practicar sus doctrinas. Se unen entre sí por un compromiso más sagrado que un juramento y así quedan confabulados para conspirar con más seguridad contra las leyes y así resistir más fácilmente a los peligros y a los suplicios que les amenazan. Y Celso habla de que son unas personas que no observan la ley, que se ponen al margen de las normas del imperio, que viven en secreto, y además les califica de ignorantes, forman un estrato social de ignorancia que no quieren espíritu crítico. Es decir, no se puede discutir lo que se va propagando del líder. Hay que aceptarlo, no tienen espíritu crítico. Y el pequeño gesto de que el Maestro o Jesucristo hizo así con la ceja, para otros es que hizo bajar al Espíritu Santo, cosas así. Eso no se discute. Y Celso se lo reprocha. Oiga, tengan ustedes espíritu crítico. Hablen, comenten, razonen. Eso era imposible en aquel tiempo, porque bastaba solo la fe para aceptar que eres cristiano. Y ahí hubo un montón de ignorantes que acudieron. De hecho, cuando destruyeron la biblioteca de Alejandría, y por ejemplo despellejaron viva a Hipatia, era la ciencia contra el dogma, y aquello fue una salvajada de las miles que se ha cometido en nombre de Dios. Y así nos dice Celso. Lo mismo acontece con los cristianos. Ninguno de ellos quiere ofrecer o escrutar las razones de las creencias adoptadas. Dicen generalmente, no examinéis, vuestra fe os salvará, e incluso añaden, la sabiduría de esta vida es un mal, y la locura un bien. Si ellos estuvieran de acuerdo en responderme, y no en que ignore lo que dicen porque en ese aspecto ya estoy enteramente informado, todo iría bien, puesto que yo no les quiero particularmente mal. Pero se niegan y se esconden escudándose en su fórmula habitual, no examinéis. En otro momento de su relato, recoge el testimonio que circulaba entonces, en aquel tiempo, sobre la paternidad de Jesucristo. ¿Quién fue su padre? Hay una leyenda antigua, sobre todo utilizada mucho por los judíos, que no estaban de acuerdo con los cristianos, por el cual la Virgen María habría tenido un hijo fuera de su matrimonio con un soldado romano. Esto en aquel tiempo era algo muy conocido. De hecho, Jesucristo no era bien aceptado por los sacerdotes o los rabís de ese culto judío, porque sabían que venía de un nacimiento impuro. Y Celso lo dice así, sin más. Por tanto, lo de que el Espíritu Santo concibió a través de María, con todo el respeto para María, para Celso no es cierto. Para Celso es al revés. Es un tema delicado. Pero no hay que verlo como algo, una revancha o una reivindicación agresiva, ¿no? Es lo que cuenta un filósofo del siglo II. Comenzaste por fabricar una filiación fabulosa, pretendiendo que debías tu nacimiento a una virgen. En realidad, eres originario de un lugarejo de Judea, hijo de una pobre campesina que vivía de su trabajo. Esta, culpada de adulterio con un soldado llamado Pantero, fue rechazada por su marido, carpintero de profesión. Expulsada así y errando de acá para allá ignominiosamente,
Ella dio a luz en secreto. Más tarde, impelida por la miseria a emigrar, fuese a Egipto, allí alquiló sus brazos por un salario. Mientras tanto tú aprendiste algunos de esos poderes mágicos de los que se ufanan los egipcios, volviste después a tu país, inflado por los efectos que sabías provocar, te proclamaste Dios. Hace poco sacamos un vídeo sobre Giordano Bruno, que de una u otra manera fue quemado en la hoguera en nombre de Dios por ser hereje, otra atribución que se atribuyeron precisamente, y valga la redundancia, los servidores, los ministros de Dios. Me extraña que Jesucristo nombrara una iglesia, pero la secta que estaba alrededor, pues tuvo que aceptar ese ministerio. Y Giordano Bruno decía algo que dice también Celso 2 siglos antes, y es que Jesucristo era un mago. Un mago, es decir, una persona que había aprendido en Alejandría, porque todo el conocimiento que salía entonces era en Alejandría. Jesucristo viajó a Egipto, también Juan el Bautista, también Dositeo, también Simón el Mago, que eran del mismo grupo, probablemente eran mandeos, y aprendieron. Y cuando vinieron entre ignorantes, esa especie de facultades que habían aprendido en Alejandría se convirtieron en milagros y asombraron al mundo. Pero para Celso, el filósofo, Jesucristo era un mago. No era un hijo de Dios, no era un ser divino. Además se dice, todos somos hijos de Dios. Es verdad que, cuando tuvo lugar tu bautismo por Juan en el Jordán, alegas que en ese momento preciso una sombra de pájaro descendió sobre ti desde lo alto de los aires y que una voz celeste te saludó con el nombre de Hijo de Dios. Más que testimonio digno de crédito vio ese fantasma alado. ¿Quién oyó esa voz celeste que te saludaba con el nombre de Hijo de Dios? ¿Quién, sino tú solo y, si debemos creerte, uno de los que fueron castigados contigo? La verdad es que todos estos pretendidos hechos no pasan de ser mitos, que vuestros maestros y vosotros mismos fabricasteis, sin conseguir siquiera dar a vuestras mentiras la apariencia de verosimilitud, si bien es de pública notoriedad que muchos de entre vosotros, semejantes a ebrios que levantan la mano contra sí mismos, han modificado a su modo 3 o 4 veces, y aún más, el texto primitivo del Evangelio, a fin de refutar lo que así objetaban. Se cuenta, es verdad, y exageran a propósito, muchos prodigios sorprendentes que operaste, curaciones milagrosas, multiplicación de los panes y otras cosas semejantes. Mas esas son habilidades que realizan corrientemente los magos ambulantes sin que se piense por eso en mirarlos como hijos de Dios. Tu nacimiento, tus acciones, tu vida, no son las propias de un Dios,
sino las de un hombre odiado por los dioses y las de un miserable gueto. Y Celso compara la figura de Jesucristo con casi todos los seres divinizados de aquel tiempo. Y él dice, ¿por qué este es mejor que el otro? Él siempre en su texto, que es amplísimo, dice que era un personaje desconocido, que estaba en el borde del Imperio Romano, que su actuación pasó desapercibida y que de la noche a la mañana, seguramente porque San Pablo fue el mejor vendedor del mundo, hizo un marketing extraordinario. El cristianismo yo creo que lo inventó San Pablo y vendió la figura de Paracelso, de Jesucristo, de una manera extraordinaria. Bien, esto es lo que nos dice Celso. Un profeta, es verdad, dijo en otro tiempo en Jerusalén que un hijo de Dios vendría para hacer justicia a los fieles y castigar a los malos. Pero ¿por qué habría de aplicarse a ti precisamente, con preferencia a miles de otros nacidos desde esa profecía, tal vaticinio? Numerosos son los fanáticos e impostores que se pretenden enviados de lo alto en calidad de hijo de Dios. Sí, como pretendes, todo hombre que nace conforme a los designios de la providencia es hijo de Dios. ¿Qué diferencia hay entre ti y los otros? Y muchos sin duda refutarán tus pretensiones y probarán que es a ellos mismos a quienes debe aplicarse tales profecías que incluiste a tu propia cuenta. Habéis otorgado todo el poder a personajes humanos, a quienes habéis deificado, y les suplicáis y les rogáis para resolver vuestras vidas, pero ellos permanecen sordos y mudos, pues son dioses de barro, dioses mentales, creados por ignorantes que los utilizan para perpetuar su dominio sobre la ignorancia humana. El poder verdadero no está en esas entidades efímeras, sino en vosotros mismos, y más aún, en el alma colectiva de vuestra raza. Tardaréis varios siglos en entender que la raza humana fue creada con un calendario preciso dictado por la suprema inteligencia, y que importamos embriones de otras razas de la galaxia, para que finalmente descubráis que vosotros sois dioses, y que cuando la mezcla genética haya madurado en el crisol del tiempo, ya no invocaréis a ningún hijo de mujer semejante a vosotros, sino que el poder estará en el alma colectiva de vuestra raza, autorrealizada y feliz. Bueno, amigos, la idea era presentar a Jesucristo como un personaje del siglo I, es decir, del año, él empezó, cuando él nace, empieza el año 0. Un personaje que tuvo sentido en aquel tiempo, que seguramente sería una persona magistral, y que está en su tiempo y hay que darle un testimonio histórico, no reverencial ni divinizante, porque si no pasa con los talibanes lo mismo, y pasa que los extraterrestres no podemos conectar con ellos porque nuestros dogmas, nuestros preconceptos nos limitan. Hay que dar un salto hacia la era de Acuario. Y un extraterrestre que viene de Andrómeda, suponiendo que vengan, o un extraterrestre que viene de un universo paralelo, no conoce a Jesucristo, no conoce a Mahoma, no conoce a Buda. Pero claro, somos capaces nosotros de aceptar que este señor venga, me dé otras fórmulas, otra manera de concebir el progreso, la cultura, sin dejar de lado al gran Hijo de Dios, o al gran profeta, o al gran meditador. Esto es lo que nos pasa, amigos. No somos capaces de liberarnos de los dogmas. Y todos esos personajes han generado alrededor suyo castas. Y esas castas humanas son los que han cometido las mayores atrocidades de la historia. Y en nombre de estos personajes, no de todos, pero de muchos de ellos se ha vertido muchísima sangre. Y cuando hablas en un grupo humano, siempre hay alguno que tiene ese concepto de sumisión y de comportamiento, digamos, de sumisión de espíritu de manada,
que no concibe que el grupo, la asamblea, la razón, la inteligencia, la investigación, es la que tiene que regir nuestros destinos. No, tiene que haber un señor que nos diga lo que hay que hacer, es bueno y es malo, es dogmático, no, vamos al cielo o al infierno, historias que se inventó no sé quién. Estamos en el tiempo de que la asamblea, todos, formemos parte de un conjunto racional, intelectual, de sabiduría. Estamos en un tiempo donde utilizamos, queridos, esta es la contradicción, utilizamos todos los elementos de la ciencia. Los vídeos que estamos haciendo son impensables hace 2000 años. Si personajes como Jesucristo ven este vídeo, les da un infarto. Si los teléfonos móviles, los coches que tenemos, todo lo que utilizamos, se debe al progreso humano y a la ciencia. Y, sin embargo, seguimos enganchados a un personaje que hace 2000 años sí existió, no era más que el objeto de su tiempo, un personaje que seguramente hizo lo que tenía que hacer. Como hemos dicho en otros vídeos y tenéis también los testimonios, os recomiendo que leáis Las Máscaras de Cristo, un libro que habla de todo ese contexto histórico de Jesucristo que, según este libro, pertenecía a la secta mandea y estaba sometido a Juan el Bautista. El maestro de Jesús fue Juan el Bautista. Todos ellos habrían aprendido de Alejandría y su magia, su capacidad de asombrar, creó una especie de, entre una cultura de gente poco inteligente, creó el concepto de Dios, el Hijo de Dios o el Supremo, digamos, la máxima autoridad, que curiosamente era blanco, era guapo, era rubio y vino solo para los cristianos. Ni era guapo ni era rubio según otros testimonios. ¿Con qué nos quedamos? ¿Por qué los talibanes, y ahora respondo a la segunda inquietud, vienen y hacen estas barbaridades? Porque están con la norma, el valor ético, el valor filosófico de el tiempo de la Edad Media. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Dejar en paz a Mahoma, que seguramente lo hizo bien. Dejar en paz a Jesucristo, que seguramente lo hizo bien, pero que no ese es el tiempo. Estamos en un tiempo de ciencia, de inteligencia y de humanismo. Humanismo significa que Dios está en mi vecino, en el aire, en el fuego, en la tierra, no en un personaje al que hay que seguir a través de una casta, a través de un montón de trabas para ir al cielo o al infierno, pero eso es anacrónico, eso es muy antiguo, no tiene sentido. Por tanto, querida Regina, hay tantos testimonios de extraterrestres que pretenden tener a Jesucristo en sus filas, yo puedo, pleiadianos, bueno, hay un montón, porque todavía está vivo en nuestro inconsciente Jesucristo. Si no estuviese entre nosotros la idea de Jesucristo como un ser maravilloso, divinizado y con todos los poderes, pues seguramente las entidades del espacio no hablarían de eso. Hablarían de cómo producir pan, justicia, cómo producir progreso social, cómo conseguir humanismo. No podemos reivindicar a nuestro Dios por encima de todos los demás, porque entonces los musulmanes hacen guerra santa o nosotros hacemos una cruzada y nos matamos en nombre de Dios para recuperar unas piedras por donde pasó su maestro. Barbaridades anacrónicas que no tienen ningún sentido. Yo quiero hablaros de un personaje grande, maravilloso, que ha pasado desapercibido. Se llama Jared Assad. En el 2015 fue ejecutado en público, le decapitaron, un arqueólogo que ha tenido el mérito de esconder todos los hallazgos o gran parte de los hallazgos de Palmira, la ciudad donde él estaba investigando, esconderlos para que los seguidores de ISIS, lo mismo que los talibanes, son parientes, no los destruyesen. Y él metódicamente cogió esos tesoros y los guardó y no reveló, aun con tortura, dónde estaban. Él es un héroe para mí, un héroe que va a dar a mis nietos la posibilidad de analizar históricamente unos testimonios para que aprendan, para que conozcan un hombre de ciencia, un ser que fue asesinado públicamente, Jared Assad.
y que su mayor mérito es trasladar la cultura, trasladar el conocimiento. Pero claro, este no es un hijo de Dios. Pero bueno, me gusta hablar de lo que hace la barbarie pseudo-religiosa dogmática contra la ciencia. Podía citar miles o otros tantos personajes que han pasado desapercibido en la historia y que han contribuido al progreso, a la cultura, a la inteligencia, pero que están eclipsados por las figuras que hemos creado como divinas en el pasado. Y nada más, bastante largo ha sido el vídeo, que conste además para aquellos que son cristianos y católicos, que simplemente he trasladado 3 o 4 estrofas del trabajo de Celso como filósofo, no con ánimo de revancha o con oponerme a lo que está escrito en los evangelios. Yo no soy religioso. Solamente ofertar un testimonio distinto. Hay otras formas de concebir este tema, para ser analizado, para crear debate. Que luego usted quiere tener un Dios u otro, es su historia. Pero es bueno que tengamos todas las posibilidades de elaborar un criterio escuchando a las fuentes. No como ahora que está ocurriendo, que para el problema que tenemos del bicho solamente salen en los medios de comunicación los que están a favor de tal o cual remedio y no salen los que están en contra. Es decir, la censura sigue existiendo en el siglo XXI. Y yo quiero recuperar sin censura personajes de una talla ética y moral como Celso, que era un filósofo y por tanto un hombre de ciencia, que dice todo lo contrario a lo que dice la tradición. A lo mejor, si borramos y dejamos a estos personajes en su sitio histórico, por supuesto agradeciéndoles su esfuerzo, y nos ponemos a trabajar entre nosotros con la cultura y los remedios y las actitudes y los valores éticos de este tiempo, podríamos avanzar, pero como traigamos como dirigente de nuestros actos el ejemplo de un señor que vivió hace 2000 años, uno que vivió hace 1500 años, volveremos a ser unos brutos que prefieren escoger lo antiguo, lo arcaico, lo dogmático, lo irracional sobre la ciencia, la inteligencia y el humanismo. Y cuando hablo del humanismo es el amor intenso y real a la vida, al ser humano, a la naturaleza. Nada más, os dejo con un saludo cariñoso y creo, Regina, que te he contestado. Pero si me dices, y termino ya, ¿cuál de las civilizaciones que reivindica a Jesucristo es la adecuada? Yo sigo pensando que el más serio, el que mejor transmite este tema, y era un médico riguroso y científico, fue Andrija Pujaris, lo que publicamos del Consejo de los 9. Incluso te tengo que decir que podríamos estar equivocados, por eso lo dejamos como una posibilidad. Un saludo y os cito en el próximo vídeo.